Pues, ahora no puedo. Buenos días. Hola, profe. Hola, buenos días. Bien, chiquillos, ¿cómo están? Con sueño, me imagino. Oye, ¿revisaron el aula? ¿Tú y algo? ¿Vieron el aula que agregué unas cosas o no? Aló, Hola, profe, buenos días. buenos días. ¿Vieron el aula o no? Agregué unas cosas. ¿No? Ya, lo voy a mostrar entonces para que usted lo vea. Ahí, agregué las simulaciones, que son los laboratorios, que son 4 simulaciones que ustedes me tienen que entregar. Recuerden que las simulaciones son parte de un trabajo grupal y que tiene un porcentaje de la nota final. ¿De acuerdo, no? Aló, 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 aló. Chicos, ¿me escuchan? Por favor, ¿me escuchan o no?
Aló. Franco, ¿me escuchas? Aló. ¿Me escuchan por favor o no? Aló. ¿Me escuchan? Aló. ¿Me escuchan? Oye, necesito entregarle una información, necesito saber si me están escuchando. Aló. Aló, ¿me escucha? ¿Me escuchan? Uh. Necesito saber si me escuchan, por favor. Aló. Aló, ¿me escuchan? Aló. Pucha, qué lata. Ignacio, ¿me escucha? Franco. Usted no pensará que a lo mejor es el problema de él, así. Clases de calidad. ¿Me escuchan o no? Sí, profe, sí. Estoy hace rato tratando de hablarles, pues chicos. ¿Me escucha ahora o no? Profe, sí lo escuchamos. Ya, pues tienen que responderme porque estoy hablando Profe. solo, po. Profe, si le estábamos diciendo Profe. que sí en el chat. Ya. Oye, tengo que entregarle varias informaciones, así que por favor quiero que me respondan. Pero, Profe. Escúchenme. Profe, si Sí, se le debería- cayó el zumo a usted, nosotros todo el rato le dijimos que sí. Ya, Mira oye. el chat, profe. Ok, ahora lo escucho. Ya, estamos ya, claros. profe. Así que no te estábamos hablando. Ya, ok. Profe, estábamos hablando como locos. Yo no lo escuchaba, por eso estaba aquí. Oye, ¿Y el profe recuerden. no veía el chat? No, no lo vi. Oye, recuerden que la próxima semana no hay clases. ¿Lo saben? Sí, profe. Ya, listo, lo primero. Segunda cuestión, yo agregué las 4 simulaciones que están acá de laboratorio. Estas simulaciones son una de calorimetría, la otra de cambios de fase, cinemática y de dinámica. Y recuerden que esta simulación es parte de la nota, tiene un porcentaje de la nota final. ¿Está claro? Ya, Sí. para poderla, ahí hay una hojita, le voy a abrir la hojita para que usted vea en qué consiste toda esta cosa. Voy a abrir el de calorimetría.
hay que esperar un ratito, estas cosas son medias lentas. Ya, aquí está el informe que tienen que contestar, el objetivo específico de determinar el calor específico de un material. Está el link, usted pone control, ¿cierto? Se posiciona sobre ese clip y va a ir con ese link, usted se va a meter a la página para que haga la simulación. Entonces aquí hay un desarrollo, marque la sustancia A con el cursor, cambie el valor de la temperatura, cambie el valor de la masa del agua, con el cursor cambie el valor de la temperatura inicial del agua, anote los valores y desarrolle el valor del cálculo del calor específico. Entonces ahí ustedes deberían desarrollar la siguiente situación. Les voy a mostrar, ¿cierto? Entonces hay un objeto que va a perder calor, que es una sustancia A. Entonces el Q de la sustancia A es igual al calor, ¿cierto?, de la sustancia que en este caso es el agua. Entonces hay dos elementos que lo comparten, el agua y la sustancia. Recuerden que nosotros le colocamos el signo negativo a aquellas cosas, ¿cierto?, que pierden energía. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es colocar la masa de la sustancia del agua, de la sustancia del objeto, ¿cierto?, que es el objeto por el calor específico de quién, de la sustancia, ¿cierto?, en cuestión, sustancia A, o le ponen A solamente por el delta T. Y que los delta T es el cambio de temperatura. Y acá deberían colocar lo mismo, pero ahora todo esto se refiere al agua. Agua. Y esto es la sustancia. Aquí la variación de que experimenta la sustancia. Y aquí deberían colocar agua. No, ese no. Agua. Entonces aquí se va a ocupar eso. Tú vas a conocer la masa de la sustancia porque tú las vas a determinar. El calor específico del agua vale un valor determinado, lo conocemos. Nuestra incógnita es esa, el calor específico de la sustancia. Y las variaciones de temperatura tú las vas a conocer también, pues vas a conocer la temperatura inicial y la temperatura final de ambos sistemas. Y esa es la ecuación a ocupar. Y eso hay que hacerlo con una sustancia A, hacer el cálculo numérico, anotar los valores de las masas de la sustancia A, el agua, la temperatura inicial final para la sustancia y los calores específicos en cuestión. Y luego eliges otra sustancia, el grupo elige otra sustancia, cambia la masa y repite la misma situación para otra sustancia en cuestión y anota los datos, y eso es todo, ¿ya? Recuerde que y aquí en la primera hojita, recuerde usted de colocar los nombres de los integrantes del grupo y del curso al cual pertenecen, porque yo tengo el 163A, B y C, entonces ustedes se tienen que identificar con el curso correspondiente. Y le ponen ahí construcción, no olviden de colocar los nombres. ¿Está claro entonces lo que habría que hacer? Todas las hojitas tienen su link para hacer digamos, el experimento. Voy a cerrar esto. Profe, Dígame. ¿y de cuánto habría que hacer los grupos? Yo creo que unos 4 o 5 personas, pues ustedes ahí se afilian de alguna manera, se reúnen, se juntan y lo hacen. ¿Pero esto cuándo se lo tenemos que entregar? A ver, yo voy a colocar todavía no, pero voy a colocar una fecha de entrada, igual que así programé la prueba, tiene una semana de entrada y una semana de término. Y usted me lo va a tener que hacer llegar en PDF, ¿cierto?, al computador. Y me va a llegar a mí, entonces yo lo ahí más ordenadito. Ahora, yo voy a determinar la fecha. Ahora, ¿por qué se lo estoy dando con antelación? Yo trabajé en esto la semana pasada, el fin de semana trabajé viernes, sábado y domingo para poder preparar esto porque lo tengo que hacer con los 3 cursos y con otros cursos más. Entonces, se lo doy con antelación porque usted recuerde que la próxima semana, si bien es cierto tiene una semana de vacaciones, y según lo que nos llegó a nosotros los profesores, dice que no podemos dar trabajo, no podemos tomar pruebas, ni informe, ni una cosa, ¿me entiende?
pero yo le sugiero que trate de juntarse con sus compañeros esta próxima semana y trate de avanzar en algunos de ellos. De manera, cierto, que cuando llegue el momento en que yo se los solicito, usted tiene listos los trabajos y así se preocupa de otras asignaturas y de otras cosas. Aproveche el tiempo que va a tener ahí, que no va a tener clase. Es una sugerencia para que no me vaya a acusar al jefe de carrera. ¿Me entiende? Para que aproveche su tiempo. ¿Le parece o no? El grupo lo Sí, decide. profe. ¿Sí? Sí. Dígame. No, que sí me parece. Claro, usted tiene que decidir, pues aproveche su tiempo porque después va a tener que hacer estos trabajos, lo va a hacer contra el tiempo, todos le van a estar pidiendo cosas, entonces si usted logra avanzar y los tiene listos, oye, hagamos de los 4, hagamos 2, entonces ya tiene 2 listos cuando llegue el momento que yo se los solicite, y así avanzan, pues. Y esto es parte de la nota, porque ya tendríamos la primera nota de la prueba online que yo les tomé, tendríamos la tercera nota que corresponde a las simulaciones, y nos falta una nota de un trabajo final grupal que tienen que hacer. ¿Está claro? Ya. Sí, profe. Ya, usted, el grupo lo decide, pues eso es una cuestión de carácter voluntario, pero uno le sugiere cosas a sus alumnos y usted verá si lo hace o no, pues. Ya, entonces, ahí están las 4 simulaciones. La otra tiene que ver con los cambios de fase o cambios de estado. Uno en cinemática, que es lo que estamos trabajando, y otro de dinámica, que es lo que viene. Ahora, yo para todas estas simulaciones que están aquí, ustedes vieron que hay un link, están en un lenguaje que se llama un lenguaje Flash o Java. Entonces, si tú lo abres con el Chrome, no te funciona. Si tú lo abres por el Internet Explorer, tampoco te funciona. Lo que tienes que hacer es abrirlo por este programa que estoy mostrando aquí, el Mozilla o el Firefox, que es como un zorrito que está envuelto ahí en el mundo. ¿Lo vieron o no? Ese logo Sí, que profe. ya, usted tiene que instalar ese programa para que se le pueda actualizar y se les pueda, el Mozilla Firefox, ¿cierto? Para que se les pueda ejecutar, porque está en el lenguaje Java. El Chrome y el Internet Explorer ya no están alojando las simulaciones Java, entonces a nosotros se nos complica a los profesores cuando tenemos que hacer una simulación. Entonces tú abres, para poder ver esta simulación, abres el buscador Mozilla o Firefox, como usted quiera. Estoy esperando que se abra. Esto demora un poquito, pero tengo que darle la instrucción a usted, así que tiene que ser paciente, por favor. Ya, ahí se abrió la nueva pestaña y por defecto van a aparecer algunas cosas que yo ya he abierto, ¿me entiende? A usted le va a aparecer otro programa. Entonces, dentro de todos estos programas que yo he abierto, usted tiene que ir a este programa, que es el Educa Plus. Usted hace clic ahí en Educa Plus, que es el que aloja estas simulaciones. Me llevó a un programa, ¿cierto? A una simulación de la ley del péndulo, que es la que yo no quiero. Entonces usted pone aquí, en buscar, usted coloca el nombre. Calorimetría. Y ahí le pone buscar. Entonces usted llega ahí a la calorimetría, ¿ve? Ahí está digamos, el dibujito y toda la cosa. Y usted le pone aquí, esperemos que se abra en forma inmediata ahora, le pone calorimetría. Y usted ve que aquí apareció una pantalla en negro. Entonces dice, este es un plugin, es vulnerable y debe ser actualizado. Entonces usted tiene que activar el Adobe Flash. Entonces usted tiene que instalar también el Adobe Flash, si no se le va a actualizar. Entonces hace un clic ahí y le pone permitir.
tiene que instalar el Adobe Flash, o sea, tiene que instalar el Fire y el Adobe Flash. Y aquí está el experimento, ¿eh? Entonces usted lo que tiene aquí son varias sustancias, A, B, C, D, E y F, tiene 2, 4, 6, yo le pido 2 de estas, puede elegir el A o puede elegir el C, el E, el F, puede variar las masas de la sustancia, todo eso respecto a la sustancia. También tiene para el agua, tiene la masa y la temperatura, tiene un calorímetro con un revolvedor, ¿cierto? Ese lo que hace es revolver para homogeneizar la mezcla y está forrado, ¿cierto?, en una especie de corcho o un aislante térmico, de manera que solamente se produce el intercambio de calor entre la sustancia que usted va a elegir y el agua que está ahí. Y conectado a eso, ¿cierto?, tiene un termómetro digital que le va a indicar, ¿cierto?, la temperatura final de equilibrio. ¿Para quién? Para la masa y el agua, porque los dos intercambian energía. ¿Eso hasta cuándo dura? Hasta que la temperatura final sea equivalente. Entonces lo que tenemos que calcular es el calor específico. Y el calor específico te lo están dando del agua líquida, vale 4180 joules partido por kilogramo por grado Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahí? Voy a explicar. El C, que vale 4180 joules, para pasarlo a caloría, lo multiplico por 0,24. Y eso te queda expresado en calorías. Y eso, todo eso dividirlo por 1000, porque tengo que expresarlo en gramos, entonces lo voy a colocar aquí mejor. Y ahí lo divides por 1000. Y eso te queda en gramos. Y aquí esto te va a quedar multiplicado mágicamente por grados Celsius. Recuerda que lo que te están presentando aquí, ya perdí ahí está dividido por grado Kelvin, pero ya dije en una primera etapa que numéricamente hablando un grado Kelvin es igual a un grado Celsius, por lo tanto no habría que hacer transformación, ¿de acuerdo? Y si tú multiplicas 4180, lo multiplicas por 0,24 calorías y lo divides por 1000, eso te queda 1,0032. ¿Y cuánto vale el calor específico del agua? ¿Cuánto vale el calor específico del agua? Oye, ¿cuánto vale? 1. 1. Entonces, después de ese resultado, recuerda que eso es 0,238, algunos usan 0,24. Entonces tú le pones, me muestras ahí, que hiciste este cálculo, y eso dice ahí aproximadamente a una caloría. ¿Me entiendes? Yo me doy cuenta que tú hiciste la propuesta y me dijiste, mire, los dio 1,0032, pero de acuerdo a la teoría eso vale 1. Entonces yo uso el valor 1 para la ecuación. Entonces aquí yo coloco 1 caloría gramos por grado Celsius. Entonces tú vas a conocer la masa de la sustancia, la masa del agua, el calor específico del agua, las temperaturas final e inicial para ambos sistemas y calcula el calor específico. Ya, entonces vamos a elegir una sustancia. Fíjese bien, vamos a elegir la sustancia A. Ahí está la sustancia A. Y hay que calcular el calor específico de la sustancia en joules, kilos partido por grado Kelvin, pero solo lo vamos a hacer en el otro sistema. Entonces tú le dices, mire, esta masa yo le voy a dar un valor de 58 gramos. Entonces, la masa de la sustancia aquí vale 58 gramos. Ahí. Voy a suponer que la temperatura la saco de un horno y le doy 138 grados Celsius. Ahí. Y el agua, voy a tener una masa de agua de 105 gramos.
y voy a decir que su temperatura inicial vale 30,40. Todos esos valores que estoy yo indicando ahí son arbitrarios. ¿Está claro? Y fíjate tú que los 30,40 grados son los que corresponden al agua, ¿no? Que ya te lo está detectando el termómetro digital, ¿te das cuenta? Entonces tú tienes la masa de la sustancia, la temperatura inicial de la sustancia, tienes la masa de agua y tienes la temperatura inicial del agua. Y tú le pones comenzar y aparece una gráfica y comienza el desarrollo. Hay un intercambio de energía calórica desde de la sustancia que está a 138, resulta a 30,40 y el experimento se desarrolla ahí. Listo, y se acabó el experimento. Entonces ahí le pones cerrar. ¿Cuál fue la temperatura final? La temperatura de equilibrio. ¿Cuánto fue? 33 grados Celsius. 33,62 grados Celsius. Esa es la temperatura final de ¿quién? De la sustancia y del agua. Y usted saca esos valores. Entonces usted aquí, esa es la temperatura final, que sería 33,62, menos la temperatura inicial, que estaba a 30, algo, y usted tiene la temperatura final para el agua y tiene la temperatura inicial para el agua. La temperatura final para ambos es la temperatura de equilibrio. Y calcula el calor específico. Luego yo le pido que usted elija, ahí dice Ray gráfica. Entonces, una vez terminado, sería interesante que usted me pone ahí control, imprimir pantalla, lo lleva al Paint y corta estas cositas y me coloca el gráfico también, pues me puede colocar el termómetro digital, puede cerrar, ¿cierto? Le saca la foto ahí, esta cosa la puede cortar, la puede tirar más arriba, ¿cierto? Hay trucos para hacer, para presentar estos dibujos. Para evitar que esté dibujando cosas, usted le pone control, imprimir pantalla, lo lleva al Paint y de ahí los corta y los pega en su informe, antes de pasarlo a PDF como una foto final. Entonces, vamos nuevamente, vamos a reiniciar. Y ahí le dice la gráfica, se nos olvidó el gráfico, cabro. Entonces ahí pone el gráfico, lo recorta, ¿eh? Entonces ahí me está indicando que usted hizo el experimento y que la temperatura final que se alcanzó fueron los 33,62. Ya, entonces ahora, ¿qué es lo que hago? Reinicio el sistema y ahora yo elijo otra sustancia. Dice, elija otra sustancia. Puede elegir el B, el C, el D, el E, el F. Yo voy a elegir el E ahora. Entonces ahí usted coloca, ahora vuelve a variar, ya 81 gramos, tengo una temperatura de, vamos a poner ahí, 178. Todos estos valores son referenciales. Usted los decide, el grupo 165 y tengo una temperatura de 23 grados. Y comenzamos el proceso. Comenzamos. Ahora, si no lo puede hacer con el computador, le saca una foto con su celular y luego la pasa y la recorta y la coloca. Y ahí está el sistema. Entonces cierro. ¿Cuánto vale la temperatura final para este proceso? 33,60 grados Celsius. Exactamente. Y la masa de la sustancia vale 81 gramos. La masa de agua que usted dispuso fueron 165 gramos. Y la temperatura inicial para la sustancia fueron 176 y para el agua fueron 23,20. Y tiene el calor específico del agua y puede calcular el calor específico de la sustancia, no en estas unidades, sino que lo vamos a hacer en calorías, joule por grado Celsius. Todos los experimentos se hacen de igual manera, son unas ciertas simulaciones, pero reitero, ¿qué es lo que habría que hacer primero? Instalar, ¿cierto?, el Firet, ¿ya? Instalarlo, y además instalar el Adobe Flash para que pueda ejecutarse el experimento, si no, no se va a ejecutar. Entonces, si alguien despistado llega y lo abre con el Chrome, ¿cierto?, y trata de abrirlo, le va a aparecer una pantalla negra, nunca se le va a abrir. Entonces, no quiero que me esté llamando, profe, hay problema, no puedo ver la figura, no puedo ver nada. No, pues ya le dije, ya por eso me estoy dando el tiempo y estoy realizando el experimento, lo hice las 2 veces que corresponde. Y eso se hace con los experimentos de cambios de fase, de cinemática y de dinámica. Y además, como hacer un trabajo de carácter grupal, 4 o 5 personas de mejor manera actúan. Una persona hace de grupo, ¿cierto? Hace de jefe,
y esa persona me entrega a mí, me hace llegar el informe en el plazo y la forma en que yo le voy a solicitar. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe, No son cosas muy difíciles, pueden actuar de varias personas juntas, y en los colegios muchas de las materias que se pasaron, dicen los profesores, no dispongo de laboratorio, no tengo laboratorio. Papá, se pueden hacer con este tipo de cosas, ¿me entiendes? Con una cuestión de carácter digital. Hay computadores en los colegios, hay una pantalla, entonces el profesor podría preparar un experimento de laboratorio. ¿Y cuánto demoramos en hacer el experimento? La nada misma, ¿no? ¿Cuánto demoramos? Menos de 20 minutos en hacer los dos laboratorios. Ahora viene un proceso administrativo que hay que hacer los cálculos numéricos, ¿cierto? Calcular, anotar las cosas, etcétera, etcétera. Ahora esos cálculos numéricos, si no usa el MATLAB, no usa un procesador y los tiene que hacer a mano a lápiz, le saca una foto, hace el cálculo y después le inserta donde corresponde, pero que sean claritos los números y las unidades en cuestión. Pero le indico que usted tiene que estar aprendiendo cosas y tiene que ir aprendiendo para que vaya actualizando sus conocimientos, porque todo este tipo de cosas después hace la diferencia cuando llega el momento de postular algún trabajo. ¿Qué es lo que le van a preguntar a usted ahora cuando vaya a trabajar en un par de años más? Lo primero que le van a preguntar, ¿usted domina el asunto informático, las plataformas? ¿Usted sabe usar el Zoom? ¿Sabe comunicarse, cierto, en una reunión mediante la plataforma Met? Eso es lo primero que le van a preguntar. Si usted no sabe hacer ese tipo de cosas, no va a quedar en el trabajo. Porque esto es lo que viene, pues. Pareciera ser que hay alguna empresa que le es más cómodo, ¿cierto?, tener la gente en las casas trabajando mediante teletrabajo. Porque se ahorran luz, agua, gas, teléfono, impresoras, tinta, internet. Entonces, mucha gente va a trabajar desde sus casas. Un gran porcentaje de gente. Entonces, tiene que irse actualizando respecto a estas cosas. Así como el uso de la calculadora. ¿Me entiende o no? sí, profe. Y además, fíjate tú que por ahí escuché que por lo menos en una empresa, en ENAP, de acá de Concom, no van a aceptar ningún currículum de personas que estén postulando que hayan egresado en estos tiempos. Se van a quedar con gente que haya egresado antes. Porque la forma en que se están entregando los contenidos y estar al frente es como estar manejando así como el Simpson un reactor nuclear, ¿me entiende? Profe, nos vamos a quedar sin pega cuando salgamos. Por eso mismo usted tiene que hacer la diferencia con los demás, pues, y tiene que aprender estas cosas que le estoy diciendo. A mí me ha costado, o sea, yo, bueno, sabía algunas cosas, pero he aprendido bastante, ¿me entiende? Entonces, también estas cosas las aprendí y estas cosas las tengo que entregar para que a usted le vaya mejor, pero hay gente que no va a ser capaz de hacer esto, así que si le cuesta, bien, pero no importa, pero al final va a aprender. Ya, chicos, entonces esa es la forma de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer primero? Instalar el zorrito que está ahí, en Mozilla, y luego el Adobe Flash, para que se pueda actualizar. Y todas las simulaciones las tiene que abrir con ese zorrito que está ahí. Si lo abre con el Chrome, no va a pasar nada. Si lo abre con el Internet Explorer, no va a pasar nada. ¿Listo? Ya, profe, Sí, igual va a sí, subir profe. esta clase, ¿no? ¿Ah? ¿Igual la va a subir esta clase? Sí, pues si tú sabes que esto es parte de un video, yo lo subo arriba, vos. Ya, va, profe. Así Gracias. que ahí están, pues. Ya aprendieron a buscar los videos y está ahí, pues, con todas las cosas que tenemos en contra, pero ahí va a estar la clase, así que usted va a entender de dónde sale. Pero reitero, tiene que hacerse parte de estas cosas, porque eso va a hacer la diferencia con los que están todavía sentados en la esquina, sus amigos, si de eso se trata. Por eso usted se levanta a las 8 de la mañana para escuchar estas tonteras, ¿o no? ¿Cierto? Sí, profe. Sí, pues, Obvio. es obvio. Ya, voy a cerrar entonces esto. Entonces, dos cosas importantes, la próxima semana no hay clase y yo le sugiero que avance, es una sugerencia, no le estoy dando tareas para la casa, pero las coloqué ahí antemano para que usted le eche un vistazo y dice, oye, hagamos algo, avancemos en algo, hagamos uno, a ver qué pasa. Listo, voy a cerrar eso. Y ahí está el cálculo numérico, ¿te das cuenta? Ahí el C que le hice, los pasé de las unidades de Joule
partido por kilogramo o por grado Kelvin, no hice ninguna transformación en la temperatura, ¿te das cuenta? Solamente transformé los joules a calorías y los gramos, o cierto, los kilos los pasé a gramos, y te doy aproximadamente 1. Y eso es lo que habría que hacer. Ya, esto lo voy a cerrar también, porque está dentro del video, así que después lo podrá ver. Ahí están las simulaciones. Ya voy a salir de aquí esto. Ya, vamos. Nosotros estábamos viendo la clase pasada, vimos un PPT de cinemática y vimos varias variables, ¿cierto?, que estaban ahí dentro de ese PPT. Vimos el concepto de movimiento, vimos el concepto de vector de desplazamiento, lo que era la trayectoria, los conceptos de velocidad y rapidez, los diferentes tipos de movimiento. Entonces yo les preparé una guía con ejercicios resueltos, que también la voy a subir, para que ustedes las tengan. Ya, aquí hay varios problemas que están digitalizados. El orden no es lo que uno esperaría, pero aquí hay algunas cosas que uno debe hacer. Ve, ahí no tuve tiempo, todavía eso no lo he actualizado. El problema anterior sí lo actualicé, y eso es una pauta de corrección de una prueba que yo tomé en algún momento. Espero que eso pues se digitalice. Ahí tenemos otro problema de prueba, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a comenzar por este problema, son varios. Este problema que aparece aquí. Este problema estaba hecho en el papel y lo tuve que digitalizar. Me tomó un buen rato hacerlo digital, pues, pasarlo al otro sistema. Entonces este es un problema típico de movimiento de alcance. Tenemos un auto rojo y tenemos un auto rojo que es el infractor, y tenemos un auto policial que va en persecución de eso. Hay dos autos A y B en la misma dirección. Tengo el plano horizontal, por lo tanto tengo movimientos que son rectilíneos. En t igual 0 sus velocidades son de 1 y de 3 metros partido por segundo, y sus aceleraciones son de 2 y de 1 metro partido por segundo. Si el auto A se encuentra a 1,5 metros delante del auto B en t igual 0, dice calcular cuándo y dónde se encontrarán lado a lado, y B representa los gráficos de posición tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo. Entonces, voy a suponer, porque esta es una hipótesis de trabajo, ¿cierto?, que el auto policial alcanza al auto cuando las posiciones finales de ambos móviles son iguales, es decir, cuando este está al lado del otro. Porque podría suceder, con las características físicas que me dan, puede suceder que a lo mejor el auto azul, por más que acelere y esté acelerando y con cierta velocidad, nunca lo va a alcanzar, pero eso me lo va a decir la ecuación. Entonces yo tengo que darme un parámetro y decir si lo alcanza. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando las posiciones finales respecto de un 0, el 0 lo ubiqué aquí. Recuerde que cuando definimos lo que era movimiento, había que definir un 0. Entonces las posiciones finales son iguales. Entonces yo tengo que establecer las ecuaciones del itinerario o las ecuaciones físicas del movimiento. Esa es la posición final del A. La posición final del A es la posición inicial, que vale 1,5, ¿ya?, más la velocidad por el tiempo. A ver, voy a tratar de arreglar esto. Aquí voy a colocar la ecuación general. Entonces, vamos a hacer en términos generales. Ahí. La posición final del auto A es igual a la posición inicial
inicial del auto A más la velocidad inicial del auto A por el tiempo t más menos un medio de la aceleración del auto A por el tiempo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación general. Entonces ahora yo llego a las condiciones de contorno del problema. Entonces, la posición inicial, y esto también lo voy a hacer inmediatamente para el B, y después vamos para el otro lado. Ahí tenemos entonces la situación, ya. Entonces esto lo voy a para el otro lado. Ya. Entonces vamos viendo. Las posiciones finales. Entonces yo ocupo la ecuación general para eso y luego la particularizo. Eso es lo que faltaba, ¿cierto? La ecuación es general. Entonces puse la posición final del auto A en la posición inicial. Recuerden que estoy midiendo todo a partir de aquí, de este 0. Entonces la posición inicial vale 1,5. La velocidad de él vale 1. 1 por t. Más menos, más porque acelera. Un medio de la aceleración. La aceleración de este auto vale 2 metros partido por segundo cuadrado. 2 por el tiempo al cuadrado. Entonces si yo reviso la ecuación, ese 2 lo elimino con eso, ¿cierto? Y te queda 1 por t cuadrado, te queda t cuadrado. Entonces, y aquí hay un error. Eso se queda 1,5 más 1 por t es t, y eso debería desaparecer. Porque eso vale 1, ¿no? Ahí. Y ahora vamos a hacer aquí 1t cuadrado. Lo mismo sucede para el auto B, partido desde el origen, su velocidad es de 3 metros partido por segundo, más un medio de la aceleración que era 1. La aceleración por esto vale 1 por t cuadrado, entonces te queda 0, desaparece 3 por t más un medio de t. Entonces esto te queda 1,5 t más t cuadrado más 3t más t cuadrado medio. Entonces eso te queda 3t ya, eso te queda. Entonces te queda, multiplico todo por 2, ¿por qué razón? Porque hay un 2 que me está manejando. Entonces 1,5 por 2 te queda 3, 2t, y eso te queda 2t cuadrado. 3 por 2 son 6, y 2 por un medio te queda t cuadrado. Entonces le doy la forma, paso todo para allá. 2t cuadrado menos t cuadrado te queda t cuadrado. El 6t lo paso para allá, te queda 2t menos 6t, te queda menos 4t, igual más 3t igual a 0.
Y eso que tienes ahí, es cierto, es una ecuación cuadrática del tipo ax cuadrado más bx más c igual 0, donde a vale 1, el b vale menos 3 y el c vale 3. O también eso se puede descomponer como t menos 1 por t menos 3, cuando es fácil de hacerlo, si no habría que sacar la ecuación cuadrática y los valores que están establecidos. Entonces te queda t por t cuadrado, menos 3t, menos t, que sería menos 4t, y menos con menos da más, que son eso que corresponde. Entonces tienes un producto igual a 0, t1, t menos 1 igual a 0, o sea, t1 igual a 1 segundo, y t menos 3 igual a 0, o sea que t igual a 3. Es decir, la ecuación te indica que hay dos movimientos, hay dos tiempos para los cuales, ¿cierto?, el auto policial alcanza el auto rojo. Y para t igual a 1, tú reemplazas en la ecuación de movimiento para el 1, en esta ecuación, 1,5 más t cuadrado, reemplazas por el valor 1,5 más 1 más t al cuadrado, que sería 1. Y si tú sumas eso, te da 3,5. Para t igual a 1, en la ecuación de movimiento para el 2, que sería ese que por ahí t es 3t más t cuadrado medios, te queda 3 por 1 más 1 al cuadrado medio, y eso te queda 3,5 metros. Y el otro, para t igual 3, ahora tú reemplazas 1,5 más t, que era 3 ahora, más t cuadrado, que era 3 al cuadrado, entonces eso te queda 13,5. Y para el auto B, para t igual a 1, en el auto B, entonces te queda 3 por 3, porque era 3t más t cuadrado medios, entonces te queda 3 por 1, 3 por 3, 9, 3 al cuadrado medios dividido en 2, eso te queda 13,5. Es decir, hay dos puntos de intersección entre las ecuaciones, es decir, el auto policial alcanza el auto rojo, está lado a lado cuando ha transcurrido 1 segundo y cuando han recorrido 3,5 metros. En realidad el auto policial recorre 3,5. El otro recorre, cuando el auto rojo, cuando el auto policial alcanza, dice 1 segundo, este en realidad, ¿cierto?, recorre 3,5 metros, pero este ya tenía 1,5, así que recorrió solamente 2, físicamente hablando. Pero como estamos midiendo todo desde el 0, es que registramos los 3,5. Lo mismo sucede con el otro tiempo. ¿Ya? Y eso sería entonces la situación. Y ahora vamos a tener que representar los gráficos. Aquí están los gráficos del ejercicio, ¿ves? Esto yo lo había hecho aquí como en el papel, ¿me entiende? Ese tipo de gráfico, pero me di el tiempo ayer en la tarde y digitalicé este problema completo. Usted comprenderá que esto me lleva un tiempo, porque todos estos gráficos que están aquí, cosa que usted va a tener que aprender también, lo hice en el Excel. Y después los pegué como una imagen, ¿ves? Entonces me tengo que dar la tabla de datos, aquí está la distancia en metros, la variable independiente tiempo en segundo, y puedes colocar el gráfico posición versus tiempo. Entonces, el auto A partió a 1,5 aproximadamente, que es la flechita que está en azul. Y el auto B, que el policial parte desde 0. Y hay dos puntos de intersección. En t igual a 1 están a 3,5. Y en t igual... y en t igual, el otro, ¿cuánto era? En t igual 3, ahí está, ¿cierto? Nuevamente se intersectan y eso están a 13,5 metros aproximadamente, que serían los puntos de intersección, que son dos parábolas ascendentes. Luego, el gráfico de velocidad-tiempo. La velocidad con la cual parte, ¿no es cierto? El auto A, ¿cierto? Que es el auto A, que parte con una velocidad inicial 1, ¿cierto? En t igual 0, y avanza, ¿cierto?, rectilíneamente de acuerdo a una ecuación. Y el auto B parte con una velocidad inicial de 3 metros partido por segundo, ¿cierto? Y avanza en esta otra posición. ¿Ya?
Entonces ahí está el punto de intersección. Y la idea es cuándo se cortan, cuándo sus velocidades son finales, para t igual a 2, me lo está diciendo. Para t igual 2, sus velocidades finales son iguales. Entonces cuando hay un problema de encuentro, los alumnos lo primero que dicen, ah, profe, ¿cuándo va a alcanzar el auto B al A cuando las velocidades finales son iguales? No es así. Las velocidades finales aquí son iguales, pero para un tiempo de 2 segundos, y es igual a 5 metros partido por segundo, en t igual 2. En cambio, ¿cierto? En t igual a 1, el auto policial alcanza el rojo, y en t igual 3, a los 13,5 metros lo alcanza. Y no en t igual 2, están separados. Y las aceleraciones, el gráfico de aceleración versus tiempo, el auto, ¿cierto? Rojo va a 1 metro partido por segundo cuadrado, y eso se mantiene constante en el tiempo. Y el auto B también tiene una aceleración constante de 2 metros partido por segundo cuadrado y se mantiene constante. Y esas son las aceleraciones. Y esas aceleraciones son positivas, lo que significa, ¿cierto?, que los cuerpos se alejan del origen o su cambio de velocidad en el tiempo va aumentando en cuestión. ¿Dudas, consultas, este problema? Entonces, si usted se da cuenta, a través de este ejercicio, tiene uno un problema de encuentro, aplica las ecuaciones que corresponden, identifica los parámetros, no tengo que hacer conversión de unidades porque están todos en el mismo sistema MKS, plantea las ecuaciones de movimiento, hace un desarrollo de tipo algebraico, y llega a una ecuación del tipo x cuadrado más bx más c igual 0, que es una ecuación cuadrática de segundo grado, o también lo descompone, ¿cierto?, en dos productos, y determina las posiciones para las cuales el auto A alcanza, o el auto policial alcanza el auto rojo. Y luego construye los gráficos de posición tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe. ¿Mm? Bien, voy a bajar y voy a resolver otro problema. Este fue un problema de prueba que tomé en algún momento, eso tiene que ver con vector, y vamos a resolver ese problema que aparece ahí. Fíjense ustedes, ¿qué dice aquí el problema? Dice, un conductor que viaja a una rapidez constante de 15 metros partido por segundo. Pasa por un cruce escolar. Este es el cruce escolar. Ahí está ubicado el 0. Cuyo límite de velocidad es de 10 metros partido por segundo. Entonces, este tipo ya iba a 15. Entonces, cuando pasó por aquí, pasó a 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, y se mantiene constante. ¿Por qué razón? Porque dice que viaja a rapidez constante de 15 metros partido por segundo. ¿Qué significa que su rapidez es constante? ¿Qué tipo de movimiento tiene? Rectilíneo uniforme. Perfecto. Su velocidad permanece Constante. constante, por lo tanto su aceleración es 0. Entonces cuando el tipo detecta, ya sabe que va infraccionado, entonces en ese preciso momento aquí había un policía que estaba detenido, velocidad inicial 0, sale a la casa del auto con una aceleración de 3 metros partido por segundo cuadrado en su motocicleta. Él está parado en este cruce. Entonces preguntan, ¿cuánto tiempo pasa antes de que el oficial de policía alcance al infractor? Luego dice a qué rapidez va el policía en ese instante, y luego sé qué distancia total habrá recorrido cada vehículo hasta allí, y luego construye los gráficos de posición tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo para ambos móviles. ¿Ya? Entonces vamos a bajar esto un poquito. Y aquí está la solución. Entonces, la hipótesis de trabajo que uno hace, dice el policía alcanza el conductor ¿cuándo? Cuando las posiciones finales son iguales, y le llamo asterisco a esa ecuación. Entonces, para el policía, la posición inicial del policía más la velocidad inicial del policía más un medio de la aceleración por el policía por el tiempo al cuadrado. Y le coloco el signo positivo al tiro porque yo sé que acelera y se aleja del origen, su velocidad es positiva. Como parte desde el origen, vale 0 la posición inicial, su velocidad inicial vale 0, 0 por algo te queda 0, y eso te queda un medio de la aceleración que es 3 por el tiempo al cuadrado.
Si tú divides 3 dividido en 2, te queda 1,5 t cuadrado. Para el conductor, la posición final del conductor es la posición inicial del conductor más la velocidad inicial del conductor más un medio de la aceleración del conductor por el tiempo al cuadrado. Entonces la posición inicial vale 0, ¿cierto? Porque cuando pasó por ahí por el origen, la velocidad inicial, ¿cierto?, es de 15 metros partido por segundo positiva y te queda un medio de la aceleración, pero como la aceleración vale 0, entonces te queda 0 por algo de 0, así que se terminó. Un medio de 0 por t cuadrado desaparece y tú solamente te queda 0 más 15t, que se queda 15t. Entonces las ecuaciones de movimiento son 1,5 t cuadrado y 15t. Y Profe, voy una a pregunta, reemplazar. ¿para qué es un medio? Esa es la ecuación, pues. La ecuación El- libre, esa es la ecuación general. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ah, ya, ok. Ya. Pero que tú estás multiplicando en este caso por 0, así que un medio por 0 te queda 0. Entonces dice, reemplazando en asterisco, ahí dice, entonces te queda 1,5 t cuadrado, eso es igual a 15t. Entonces aquí la gente se complica un poco, pasa esto ya con signo negativo, factoriza por t igual a 0. No, no tiene que hacer eso, simplemente simplifica un t con este otro, le queda 1,5t igual a 15, porque este desapareció y lo simplifico con ese. Y de ahí despeja el tiempo. El 1,5 está dividiendo, está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Y te queda 15 partido por 1,5, lo cual te da lugar a 10 segundos. Que es el tiempo, ¿cierto?, que demoraría el motociclista en alcanzar el automóvil. ¿Qué nos preguntaban? El tiempo para el cual, ¿cierto?, el motociclista, ahí preguntaban, ¿cuánto tiempo pasa antes de que el oficial de policía alcance al infractor? Y luego nos preguntan, ¿a qué rapidez va el policía en ese instante? La letra B, la velocidad final del policía es igual a la velocidad inicial del policía más la aceleración del policía por el tiempo t. La velocidad inicial vale 0, porque partió del reposo, más la aceleración que vale 3 por el cierto tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de demora en alcanzarlo. Y te queda 0, 3 por 10 vale 30, y 30 más 0 te queda 30 metros partido por segundo. Si yo en el trabajo, en la prueba, les pregunto, ¿cuánto vale la velocidad del automóvil? En el momento en que alcanza el policía al auto, ¿cuánto vale? 15. 15. Si tiene un movimiento recto uniforme, ¿no es cierto? Cuando pasa por aquí 15, 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 el policía alcanza el automóvil, entonces la velocidad final del auto igual a la velocidad inicial 15 y este vale 30. Y luego nos piden la posición o la distancia recorrida. Entonces para t igual 10 en ese instante, para t igual 10 reemplazo las ecuaciones de movimiento. La posición final del policía vale 1,5 t cuadrado. Entonces te queda 1,5 por el tiempo al cuadrado, que vale 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100, por 1,5 te queda 150. Y la posición final del conductor es 15 por t. Y como t vale 10, 15 por 10 te queda 150 metros. Es decir, están a 150 metros del origen. Y luego nos piden los gráficos. Y aquí están los gráficos para el policía y para el conductor. El policía, ¿cierto?, tiene un gráfico, una gráfica ascendente, ¿no? Acelerado. Y tiene una ecuación, ¿cierto?, potencial hacia arriba. Parte del origen. Acelera. En cambio, el conductor parte de cero en forma rectilínea, alejándose del origen. Y para t igual a 5 segundos tendrá los 50. Para t igual 10 tendrá 150. El gráfico de velocidad para el policía, el gráfico de velocidad para el conductor. La velocidad del conductor, ¿cierto?, varía uniformemente hacia arriba. ¿De acuerdo? Y varía de alguna forma. Se aleja del origen. En cambio, el conductor mantiene su velocidad constante, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, hasta los 10.
Y la aceleración del policía es de 3 metros partido por segundo cuadrado. Recuerda que la aceleración del policía representa, ¿cierto?, el cambio de velocidad en el tiempo, y ese cambio se mantiene constante en el tiempo, en 3 metros partido por segundo en cada segundo, 3 metros partido por segundo en cada segundo, y eso se mantiene constante. En cambio, la aceleración para el auto, ¿cierto?, para el conductor es 0, porque tiene su velocidad constante. Entonces ahí tienen los 3 gráficos. Los gráficos de posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Yo por lo menos en las pruebas pregunto también la resolución gráfica porque me permite tener una cobertura mucho mayor, ¿no es cierto?, de todo el proceso. No es solamente aplicar la fórmula, determinar cosas, sino también el aspecto gráfico que me puede aportar mayor información. ¿Dudas, consulta este problema? No, profe. Ya, vamos a continuar con otro problema. Todos estos problemas que están aquí, creo que ya los subí al aula, así que usted los dispone. Vamos a hacer otro problema, de una prueba que yo tomé hace algún tiempo. Ahí, lea mientras tanto el enunciado, por favor, y si me puede aportar alguna idea, yo le voy a preguntar de qué trata el problema. Voy a buscar un vasito con agua. Por favor. Está bueno el problema. Fue a tomar agüita. Ya, pues, bicho, sacate un 2x2. Espera, cabrón. Ya, veo que hay risas, comentarios. Vamos viendo. Dice, Ya lo imagínate, está ya en lo la calculé. azotea del edificio de física a 46 metros del suelo. Ahí está usted, arriba. Entonces la distancia al suelo de 46 metros. Su profesor, que tiene una estatura de 1,80 m, camina hacia el edificio a una rapidez constante de 1,20 metros partido por segundo. Si usted quiere dejar caer un huevo sobre la cabeza de su querido profesor, ¿a qué distancia del pie del edificio, o sea, esa distancia que están midiendo, debería estar ubicado el profesor cuando usted suelta el huevo? ¿Con qué velocidad llega el huevo, cierto, a la cabeza de su profesor? Suponga que el huevo está en caída libre, o sea, velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. 0. Y hay que construir los gráficos de IT, ¿no es cierto?, la posición vertical o horizontal, velocidad y aceleración para ambos móviles. Y aquí usamos G igual a 10. Entonces, hay 2 elementos que se mueven. En el caso anterior habían 2 elementos, el auto y la motocicleta. En el caso anterior eran 2 autos, pero en este caso los 2 se mueven en el plano horizontal, alejándose del origen. En el caso anterior de los 2 autos también se movían en el plano horizontal, ¿cierto?, alejándose del origen ambos. En cambio acá, y en ambos casos, nosotros dijimos que las posiciones finales eran iguales. En cambio en este problema, hay un objeto que es el huevo que se mueve en la vertical hacia abajo, en caída libre, y el profesor, es cierto, se mueve en dirección horizontal. Entonces la hipótesis de trabajo que yo debería plantearme no es la correcta si yo digo, mire, la posición final del profesor debe ser igual a la altura final h, la altura final h del huevo debe ser igual a la posición final del profesor. Hay 2 objetos que se están moviendo, hay un problema de intersección, pero resulta que este se mueve en el plano horizontal y este se mueve en el plano vertical.
Por lo tanto, esa hipótesis de trabajo que he planteado es incorrecta. Pero yo, ¿qué debería suponer? Para que el huevo caiga en la cabeza, ¿cierto? Usted tiene que esperar un instante de tiempo, visualizar la información y dejar caer el huevito un poco antes. De manera que el tiempo que demore el huevo en recorrer este espacio físico que estoy indicando hacia abajo, ahí tiene que ser igual al tiempo que demore el profesor en recorrer, ¿cierto?, hasta esa posición, para que el huevo produzca el efecto en cuestión. Entonces, ¿qué debería pasar? El tiempo que demora el huevo en recorrer ese espacio físico debe ser igual al tiempo que demora el profesor en recorrer con esas características esa distancia en cuestión. O sea, en un segundo avanzar 120. No, pues eso es 1,20. Ah, 1,20 metros. 1,20 segundos. Entonces, vamos a suponer la siguiente situación. Entonces, en la hipótesis de trabajo, en este caso, dice el tiempo que demora el huevo en recorrer una cierta distancia de 44,2 metros es igual al tiempo que demora el profesor en recorrer esa posición inicial. ¿De dónde sale ese 44,2? La recta, ¿no, profe? Entre la altura del edificio y la altura del profesor, ¿no? Así es la diferencia de la altura del edificio menos el 1,80. Y si usted resta 46 menos 80, le queda 44,2, ¿o no? Porque el huevo tiene que impactar en la cabeza de su profesor. Entonces, ese es el espacio físico real que debe recorrer el huevo. ¿Ya? Entonces, el tiempo que demora en recorrer 44,2 metros, el huevo tiene que ser igual al tiempo que demora el profesor en recorrer esa posición inicial. ¿Y el huevo qué características tiene? Caída libre. ¿Qué significa que su caída libre? Caiga en caída libre, la velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. 0. Por eso que aquí tomo la ecuación general, altura final 1,80, que es la cabeza del profesor, altura inicial 46 metros, velocidad inicial vale 0, 0 por algo te queda 0, menos 10 partido en 2 que te queda 5. 5t cuadrado. Recuerda que estamos usando g igual 10. 10 dividido en 2 te queda 5. Entonces tú pasas el 46 para el otro lado. Y te queda 1,80 menos 46, que te queda menos 44,2. Desaparece el 0 y eso te queda menos 5t cuadrado. Multiplicamos por menos 1. Y te queda 44,2 es igual a 5t cuadrado. El 5 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces te queda 44,2 dividido en 5 y eso te queda t cuadrado. Y la división de eso te queda 8,84 segundo cuadrado, extraes raíz, y la raíz de 8,84 segundo cuadrado te queda 2,973 segundos. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo que demora el huevo en recorrer ese espacio físico. Hasta ahí, pum. Y obviamente, de acuerdo a nuestra hipótesis de trabajo, el profesor con su movimiento restringido uniforme se acerca al origen. La posición final del profesor es igual a la posición inicial menos 1,2 por t. ¿Por qué es negativa su velocidad? ¿Por qué es negativa la velocidad del profesor? Porque va entrando. Se va, ya de acuerdo, pero nosotros ubicamos el Va tema llegando a la posición final a la del posición, objeto, ¿no? ¿cierto? Se viene acercando al origen, ¿cierto? Claro. Si se fuera alejando sería positiva. Entonces te queda menos 1,2 por t, pero ese tiempo vale 2,973, entonces reemplazo ahí y te queda que la posición final debe ser 0, porque llegó al origen. La posición inicial es igual a 1,2 por ese tiempo. Usted multiplica eso por eso, lo pasa hacia el otro lado y tiene la posición inicial. Es decir, la posición inicial del policía debería ser aproximadamente 3,6 metros en cuestión. Digo aproximadamente porque aquí estamos usando g igual 10, entonces tenemos una aproximación, ¿me entiende? Pero son 3,5676 metros. Y esa sería la posición inicial, es decir, el profesor debería estar casi a 3,6 metros de la entrada para que le llegue el huevo en la cabeza. Vamos Si lo llevo a con... la realidad, ¿funciona así o no? ¿Ah? Si yo lo llevo a la realidad. Es cosa que tú ves ahí nomás los loquitos que se colocan en las pasarelas de los
de la, La carretera. de la autopista, vos. Los compadres se suben arriba y dejan caer una piedra sobre los automóviles, ¿no? Y siempre la chuntan. Y la dejan caer. Ven el automóvil que viene en recorrido y le dejan caer una piedra. Y rompen el parabrisas. Y no ¿Qué saben pasó, nada. profe? Ya, profe, mejor Al- no te idea. Alguien me preguntó si esto funcionaba en la realidad, entonces yo le digo, mira, es cosa de ver las noticias y ver los loquitos que se suben a las pasarelas y dejan caer piedras, ¿cierto?, sobre los automóviles que vienen a una cierta distancia. Si es la misma cuestión, pues. Se ponen en la pasarela con un huevillo y ven el automóvil y dejan caer la piedra. Y siempre Vaya. la chuntan, po. Y siempre la tiran. Y rompen el parabrisas y la gente se va para el lado, pierde la maniobra, se volcan, se dan vueltas. Y los compadres no saben ni de caída libre, no saben fórmula, no saben velocidad inicial, nada, pero lo hacen, po. Así que eso sí funcionaría, pero hay que ya cuando la cosa es más específica, cuando hay alturas más altas, la resistencia del aire entra a primar, entonces hay que hacer una serie de consideraciones iniciales. Pero para una altura de unos 5 o 6 metros esto funciona bastante bien y la gente no sabe de física y lo hace. Bien, dice, ¿con qué velocidad llega el huevo a la cabeza de su profesor? Entonces vamos a decir lo siguiente. La velocidad final del huevo es igual más o menos la velocidad inicial del huevo menos 10 por t. La velocidad inicial vale 0, ese menos 10, ¿cierto? Es g, la aceleración de gravedad del huevo por el tiempo, y el tiempo son 2,973, y eso te queda menos 29,63 metros partido por segundo. Y si eso lo pasamos a kilómetros hora, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? Ya, lo primero que te da aquí, dice la velocidad final del huevo, más o menos la velocidad inicial del huevo, como la velocidad inicial vale 0, porque tengo una caída libre, entonces te queda menos 10 por t. Y t es el tiempo, ¿no? El tiempo que demoró en caer. Menos 10 por 2,99 te queda menos 29,73 metros partido por segundo. ¿Y por qué te da negativo? Porque el huevo se viene acercando al origen, ¿no? Sí. Ya. Y si yo lo quiero en kilómetro hora, ¿eso cuánto es? ¿Qué debería hacer para pasarlo a kilómetro hora? Dividirlo, multiplicarlo o dividirlo. ¿Multiplicarlo por cuánto? ¿Por 1000? No, pues papá. 10.000. O Yo les 60. puse por ahí Ah. los PPT, es cierto, que para pasar lo más frecuente, dije yo, que las velocidades vienen en metros partido por segundo en kilómetro hora, y para pasar de metros partido por segundo a kilómetro hora multiplico por 3,6. Esa constante 3,6, ¿de dónde aparece? De que un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo en esto? Multiplicar eso por 3,6. Ya, pues, ¿y eso cuánto te da? 107,028 kilómetros hora. Eso mismo. Y es una velocidad bastante grande, ¿ah? ¿O no? En la cabeza, pues igual como el huevo, la cáscara es como una piedra. Exactamente. Entonces, yo muchas veces le digo a los alumnos, tengan cuidado porque, no sé si ustedes conocieron la sede, pero hay unos segundos pisos donde hay para entrar a las salas de clase, hay unas barandas, ¿cierto? Y por abajo está pasando gente. Y de repente algún gracioso deja caer algo sobre alguna persona. Son como 2 o 3 metros de altura. Pero eso te podría producir un accidente más o menos grave, entonces hay que tener cuidado. La gente incluso se apoya en las barandas o se sienta sobre las barandas y le digo, por favor, bájese de ahí, no se vaya a caer. O coloca las mochilas. Y las mochilas normalmente tienen peso, entonces dejar caer una mochila o tener cuidado, hay que tener un poquito cuidado porque la velocidad es más o menos grande y puede producir un accidente. En este caso, son 46 metros y podría, o 44,2 metros, podría producir un accidente grave en la cabeza de su profesor. Es para que vaya tomando las Claro, no la providencias vayan a del caso. Sobre todo usted que va a trabajar en altura cuando tenga que colocar andamio. Cuando sus Profe, trabajadores... ¿Sí?
¿El archivo en qué documento del aula está? ¿Cómo se llama? Debería ser ejercicio de cinemática. Ay, ay. Ahí está. Entonces usted va a tener que tomar las precauciones del caso, porque usted va a estar dirigiendo la orquesta, usted va a estar a cargo de la obra, y hay compadres que no le hacen caso respecto a todo lo que es seguridad, por colocarse el andamio, colocarse los cinturones de seguridad, etcétera, etcétera. Y van a estar trabajando a una altura prominente, entonces usted es el que la lleva ahí, vos. Porque usted está a cargo de la obra. Entonces los compadres que no hacen clase, o sea, que no hacen caso, los tiene que bajar nomás, y si no hacen caso, lo manda para la casa, vos. Porque los accidentes se dan en forma frecuente. Igual cosa, dejar, si se le cae un martillo, se le cae un alicate, o una caja con clavos, ¿cierto?, sobre otra persona que viene pasando abajo, hay que tener los cuidados que corresponden. Entonces todo esto tiene su, si uno lo asocia con su realidad, tiene su momento, ¿me entiende? Aquí están los gráficos entonces, el gráfico posición-tiempo. Tengo la posición son 3,53 metros que estaba su profesor, y demoró un tiempo en llegar al cero de 2,97 segundos. Y lo hace en forma rectilínea uniforme, acercándose al origen. De igual manera el huevo parte de 44,2, ¿no es cierto? Y demora un tiempo de 2,97 a llegar a 1,8. Ya. Donde 1,8, ¿cierto? Es la altura, ¿cierto? Donde va a llegar, que son 1,8 metros, que es la cabeza de su profesor. En el gráfico velocidad-tiempo, la velocidad es negativa, se viene acercando al origen, por eso da negativo, menos 1,2 metros por segundo, y se mantiene constante, y le toma un tiempo de 2,97. El huevo parte desde cero, y le toma un tiempo de 2,97 para alcanzar una velocidad final con la cual impacta el huevo en su cabeza de menos 29,7. El gráfico de aceleración para el profesor tiene una aceleración cero porque su velocidad es constante. En cambio el huevo tiene una aceleración negativa de menos 10 metros por segundo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los gráficos que les estoy mostrando, ¿cierto?, uno lo hace en Excel. Entonces, acostúmbrese. ¿Saben un grafical en Excel o no? No sé ni ocupar el Excel, profe. Bueno, y como la pomada, cuando se matriculó en el colegio, la pomada que le vendía, ¿no es cierto?, decía que tenía grandes salas de computadores, grandes cosas, qué sé yo, y salas de computación, porque eso es lo que vende, ¿o no? Pura Pero en mentira, realidad, pues. pero en la práctica no se ocupan, ¿o no? No, pues. Ya, pues entonces ve, y ahora cuando usted llega aquí a esta parte, yo le pregunto esas cosas y le digo, entrégueme los gráficos en Excel, lo mato, ¿no? Y yo, profe, yo no sé ni Pero siquiera qué es el aprendemos por Excel. YouTube. Por eso Por YouTube, no. ahora va a tener que aprender, pues sí o sí va a tener que aprender. Porque eso le hace un plus, pues el día de mañana usted ve que, mire, yo he actualizado, no he tenido tiempo de hacer esto otro, eso lo hice completito ayer, y graficar y todas las cosas. Pero este que está aquí, la presentación deja de querer, es la pauta de corrección de una de mis pruebas, ¿me entiende? Entonces, para mis alumnos no es muy agradable, pero como estoy contra el tiempo, mire los gráficos, ¿no? ¿Me entiende, no? A lo mejor hoy día o la próxima semana lo arreglo y lo encacho como corresponde, ¿me entiende? ¿Se da cuenta, no? Deja que decía algo. En cambio, si uno tiene una cosa más bonita, ¿se da cuenta? Por eso que uno hace la diferencia. Ya. Entonces hicimos los dos problemas. Vamos a los ejercicios cinemáticos que estamos presentando ahora. Voy a hacer otro problema que está por acá. Me espera un ratito. Ya, vamos a hacer ese problemita. Dice aquí que hay dos partículas A y B. Se mueven sobre el eje X por pistas paralelas. En el gráfico adjunto se muestra el comportamiento de la velocidad versus tiempo. Esta es la variable independiente, que es la abscisa, donde va el tiempo, y la ordenada, ¿cierto? La variable vertical, que es la ordenada, donde va la variable dependiente. Para cada partícula determina la aceleración de cada partícula,
la distancia recorrida y la posición de cada partícula al final de los primeros 10 segundos, y la distancia entre ellos en t igual 0, considerando que las partículas se cruzaron en t igual 6 segundos. Entonces, aquí hay un concepto. El gráfico, la pendiente del gráfico velocidad-tiempo te da la aceleración del módulo, ¿no? Entonces vamos a decir lo siguiente, para la partícula A, la aceleración es la velocidad final de la partícula 2 menos la aceleración inicial de la partícula 1, tiempo final, tiempo inicial. La velocidad final para este, ¿cuánto vale? Este punto que está aquí vale 5, ¿no? Y la velocidad inicial vale 5, entonces queda velocidad final 5 menos 5, el tiempo para 5, ¿cierto? Aquí fue de 10, y el tiempo para 5 fue 0. Tiempo final, tiempo inicial. Y te queda 10 menos 0, y arriba te queda 0 partido por 10, te queda 0. 0 metros partido por segundo cuadrado. Claro, su velocidad, ¿cómo se mantuvo? ¿Cómo se mantuvo la velocidad? ¿Cómo se mantuvo? Gracias. ¿Cómo se mantuvo esa velocidad? ¿Están durmiendo? ¿Aló? ¿Cómo se mantuvo esa velocidad? ¿Constante o no? ¿Aló? 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 ¿Ah? ¿De qué? No sé vos. ¿Aló? ¿Se escucha? No, no se escucha. A ver, ¿dónde está? ¿Aló? Todo pega. Ahí sí, ahí sí. Profe, Ya, ¿ahora? profesor. Ahí sí, Ya, profe, ¿Me aló. escucha? sí, ahora sí. Claro, ya, ¿No le pasó lo profe. mismo? Tienen que ver el chat. Revisa Sí, el lo chat, vi, profe. y le puse OK a uno. ¿A quién? A mí, pero Digo, después le seguimos respondiendo, pues, profe. Le seguimos Ya. hablando que Profe, no se escuchaba. pasó que se pegó y usted siguió explicando y no sabíamos qué estaba ya, explicando. vamos a Se había explicar, pegado. vamos a explicar de nuevo ya. Lo que pasa es que, mira, mi señora me dice que llegó un camión de entero y está sacando unos cables. Ahí Ah, está, po. Ah, se le ya, fue la profe, vez. sí, po. Yo dije en antes pasó lo mismo. Sí, pues, ya. Tenemos un gráfico acá. La línea azul, ¿cómo se mantiene?
constante. Constante, por lo tanto la aceleración, ¿cuánto vale para este móvil? Lo igual, ¿Pero igual a cuánto? ¿o no? A cero, pues si la aceleración Pero, es el Cero, cambio porque de no hay velocidad en el aceleración. tiempo, vale Sí, cero. a cero, cero, cero. Entonces tú tienes que tener claro que cuando tú estés enfrentes a un gráfico velocidad-tiempo, la gráfica, la pendiente de la gráfica, si esta gráfica es constante, su aceleración vale cero. En cambio, esta pendiente roja, que es el otro automóvil, eso es la pendiente negativa, ¿no? Sí, ¿Sí? Ya, entonces la aceleración va a ser negativa. activa. Ya, entonces lo vamos a hacer el cálculo numérico. Aquí está para la partícula B. La velocidad final del 2 menos la velocidad inicial del 2. La velocidad final, ¿cuánto vale? Menos 4, y la velocidad inicial vale 5. Entonces te queda menos 4 menos 5. El tiempo correspondiente a menos 4 es 10. Y el tiempo final, el tiempo inicial para 5 vale 0. Entonces te queda 10 menos 0. Entonces arriba te queda menos 9 partido por 10. Y eso te queda menos 0,9 metros segundo cuadrado. Entonces tengo Sencillo. una aceleración 0 y una aceleración menos 0,9. ¿Ya? ¿Qué es lo que preguntaban? Determina la aceleración de cada partícula. Luego dice, determina la distancia recorrida y la posición de cada partícula para los primeros 10 segundos, o sea, hasta acá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Para la partícula A corresponde al área de un rectángulo, porque recuerda que el área bajo la curva, esta área que estoy denotando aquí, es el área de un triángulo, de un rectángulo, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Y cómo calculo el área de un rectángulo? Largo por ancho, ¿no? ¿El largo cuánto Sí. vale? 10. 10, po. 10 segundos. ¿Y el ancho cuánto vale? 5. ¿5 qué? Metros partido por segundo. Entonces ahí tienes, la distancia recorrida es la velocidad 5 por 10, te queda 50 metros. Entonces, ¿cuánto recorrió? 50 metros, que corresponde al área de ese rectángulo que está ahí, ¿o no? El área bajo la curva de un gráfico velocidad-tiempo te da la distancia recorrida por el móvil, que yo lo expliqué en la clase pasada. Ahora, ¿qué vamos a calcular? El área bajo la curva, entonces ahora va a ser el área de este triángulo, que estoy mostrando ahí, más el área de este otro triángulo que está ahí. Ese triángulo más ese otro triángulo que aparece acá. ¿Y cómo se calcula el área de un triángulo rectángulo? Un medio de la base por la altura, ¿no? Y entonces aquí dice la posición de para t igual 10, en la posición de 10, 0 más los 50. Pero aquí tiene esto. Para la partícula B, bueno, el área para el A, ¿cierto? Serían la posición inicial más los 50. Para la partícula B corresponde al área de dos triángulos considerando t igual 5. Ese tiempo t' lo vamos a suponer que vale 5, 0, 5, 10, porque no sale explicitado ahí. Entonces te queda un medio de la base por la altura más un medio de la base por la altura. Entonces la base, ¿cierto? Son 5, la altura vale 5 dividido en 2, igual la otra. La base vale 4, la altura vale 5 dividido en 2, entonces te queda 5 por 5, 25 dividido en 2, te queda 12,5, y esto te queda 5 por 4, 20 dividido en 2, te queda 10. 10 más 12,5 te da los 22,5 metros. ¿Ya? Y luego me piden la posición de cada partícula a los primeros 10 segundos. Entonces la posición de la partícula para t igual 10 es la posición de 10, es la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, menos la velocidad inicial por el tiempo 2. Entonces te queda 5 por 5 partido en 2, y eso te queda 4 por 5 dividido en 2, lo cual te da la posición final es igual a la posición inicial más 2,5. Y las posiciones de cada partícula en función del parámetro tiempo. Te queda la posición inicial más 5 por t, y la posición final es la posición inicial más 5 por t, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Se sabe que las partículas se cruzan en t igual 6, es decir, que allí sus posiciones son iguales, porque se cruzaron en t igual 6. Y al cruzarse en t igual 6, las posiciones finales son iguales. Entonces tengo que las posiciones finales son iguales, hago la igualación, la posición final de la
más la posición final del B. Paso esto para el otro lado, te quedan las posiciones final del A menos la posición final del B, y eso te queda menos 1/2. El 5t se va con el 5t, se cancela porque está en ambos lados de la igualdad, y te queda 1/2, ¿cierto? Te queda 1/2 de 0,9 por el tiempo al cuadrado. Y eso te queda 1/2 de 0,9 por el tiempo al cuadrado, que es 6, y eso te queda 16,2 metros. ¿Ya? Sí, profe. Ya. Aquí hay otro problema. Voy a achicar esto un poco. Este es un problema también de encuentro, pero ahora ambos móviles van al encuentro, van uno hacia el otro. Hay dos caballeros en un duelo medieval. En una película hay dos caballeros con sus caballos, armadura y espadas separados entre sí por 100 metros, 0 y 100. O sea, están a una cuadra chilena. Parten del reposo, por lo tanto la velocidad inicial de este caballero vale 0, la velocidad inicial de este otro caballero también vale 0. Y salen uno al encuentro del otro. Este se aleja del origen, este se acerca al origen. Los dos se mueven con aceleraciones constantes de 2 y 3 metros partido. Ahí este se lo hace con una aceleración de 2 metros partido por segundo cuadrado, y este lo hace con 3 metros partido por segundo cuadrado. ¿A qué distancia de donde salió el primero se cruzarán en esta batalla? Se ensalzarán, o sea, se cruzan ahí, se chocan, etc. ¿Cuánto tiempo habrán tardado en alcanzarse? ¿Qué velocidad llevaba cada uno de ellos a encontrar a los dos actores que hacen el papel de caballeros? Y letra D, construye los gráficos posición tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo. Entonces, aquí se establecen las ecuaciones de movimiento. Para el caballero 1, ¿cierto? Tengo la velocidad final del 1, es la velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial vale 0, así que te queda la aceleración que vale 2. Ahí está 2 por el tiempo que demora en cruzarse con el otro. La posición final del 1 es la posición inicial, más la velocidad inicial, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La posición inicial para este caballero vale 0, la velocidad inicial vale 0 porque partió el reposo, entonces te queda 1/2 de la aceleración que vale 2. Ese 2 con ese 2 te va, así que te queda que la posición final es el tiempo 1 al cuadrado. Para el caballero 2, la velocidad final del 2 es la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial vale 0. La aceleración es negativa porque se viene acercando al origen. Menos 3 por ese tiempo de 2. La posición final del 2 es la posición inicial que vale 100. La velocidad inicial vale 0, 0 por algo vale 0, menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto sería menos 1/2 de la aceleración. La aceleración vale 3, 3 dividido en 2 te queda 1,5 por T2 al cuadrado. Entonces, ahí vi que dicen la velocidad final del 1 y el 2 vale 0 porque parten del reposo. Resolviendo la ecuación para el cual las posiciones finales valen iguales, porque recuerde que yo estoy sentado aquí, entonces este va a recorrer un espacio físico y este va a recorrer otro espacio físico. Entonces, como estoy midiendo desde aquí, las posiciones finales para ambos son iguales. Entonces, igualo x1 igual a x2, o sea, te queda t1 cuadrado, ahí está, t1 cuadrado es igual a 100 menos 1,5 por t2 cuadrado. Pero esos tiempos, el tiempo que demora en recorrer este espacio físico es equivalente al tiempo que demora en recorrer este otro espacio físico, ¿no? Entonces lo hacemos igual a t. Entonces te queda t cuadrado es igual a 100 menos 1,5 por t. Paso esto para allá, te queda t más 1,5, te queda 2,5 t cuadrado igual 100. El 2,5 está dividiendo, multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, y despejo t cuadrado. Y eso te queda la raíz de 40, que te da 6,35 segundos. Como t1 igual a t2, lo llamaron un tiempo t para ambos. ¿Ya? Para ambos. Y por lo tanto, el tiempo que demoraron en encontrarse, que es lo que estaban pidiendo, era de 6,35 segundos, que es el tiempo que tardan en encontrarse los caballeros. Y con ese tiempo anterior, la posición final del 1 es t1 al cuadrado, que es lo que me quedó aquí. Entonces yo puedo calcular, pongo t1, la raíz de eso, y eso te queda 40 metros.
y la posición final 2 es 100 menos 1,5 por T2 al cuadrado. Reemplazo el T2, que es al cuadrado, te queda 100 menos 1,5 por 40, que te queda 60, ¿cierto? Y te queda 100 menos 60, te queda 40 metros. Es decir, lo que recorrió este caballero hasta esa posición fueron 40, y este también recorrió 40. Pero en realidad, ¿cierto? Este está ubicado, este recorre 40, pero este tiene que recorrer 60 metros, ¿no? Porque estaba a 100. Recorre 60, pero los dos quedan ubicados a 40, porque recuerda que yo las mediciones las estoy haciendo a partir de este cero que está aquí. Por lo tanto, el caballero 1 recorre 40 metros, mientras que el caballero 2 recorre 60 metros. Estaba a 100, recorre, ¿cierto?, queda 40, pero en realidad llega a 60 metros desde el origen. Y las velocidades, ¿cierto? Te quedó que la velocidad 1 es 2T1. La velocidad 1 es 2T1. 2 veces por el tiempo 6,35 te queda 12,7 metros partido por segundo. Y la velocidad del 2 te queda 100 menos, te queda menos 3T2. Menos 3 por ese tiempo, y eso te queda menos 19,05. Entonces aquí tengo las velocidades finales. Una es positiva porque se aleja y la otra porque se acerca. ¿Les queda claro? ¿Preguntas, dudas? Ya, pues vamos a llegar hoy día hasta acá. La próxima clase seguimos, bueno, la próxima semana no tenemos clase y les sugiero que vayan avanzando en los informes de laboratorio. Recuerden que tengo que bajar el Firet y después anexar el Adobe Flash para poder hacer una lectura cómoda del problema, si no, no voy a poderlo leer. Es un trabajo de carácter grupal. Yo le voy a colocar la fecha de entrega y la fecha de cierre de recepción. Lo voy a hacer en el aula. Entonces ahí ya lo voy a programar y usted me lo va a tener que montar en un formato, seguramente en PDF. Ya, chiquillos, nos vemos en la clase subsiguiente. Ya, profe. Ya, cuídese. profe, que esté bien. Igual que estén bien. Chao. Chao, chao. Clases de Chao. calorimetría.